Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir hablando sobre el tema de que estamos ya por varias semanas compartiendo con la gente de las redes sociales, y creemos que es un tema de mucha bendición y de mucha necesidad, especialmente en estos tiempos en que estamos viviendo. Y se trata del Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo. Hemos usado el capítulo 7, versos 37 y 38 del libro de San Juan, donde el Señor Jesucristo dice que en el último gran día de la fiesta, en aquel entonces, se puso de pie y, a diferencia de otras ocasiones, dice que exclamó, que prácticamente gritó el Señor para que lo pudieran oír claramente las personas que estaban allí. Normalmente estaba rodeado siempre de multitudes el Señor y quería que escucharan lo mejor posible y hasta donde fuera posible el mayor número de personas que pudieran escucharlo. Y dice que lo que el Señor dijo en esta ocasión es lo que iba a pasar en el futuro, después de que Él muriera y resucitara. Y hasta la fecha eso se ha estado cumpliendo en aquellas personas que vienen y hacen lo que dice la palabra de Dios que deben de hacer. Y esto fue lo que dijo: si alguno tiene sed, el Señor en ocasión dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En esta ocasión el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí, dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el agua de vida. En una ocasión dijo a la mujer samaritana, capítulo 4 del libro de San Juan también, le dijo: mujer, tú tienes que venir a este pozo a estar saque y agua todo el tiempo, porque es para suplir la necesidad física que tienes, pero si tú me pidieras agua a mí, yo te daría agua que te va a satisfacer para siempre, te convertirías en una fuente que salta para vida eterna. Entonces significa de que esa mujer samaritana, si no creyó en Cristo, si nunca lo aceptó como Señor y Salvador, si nunca nació de nuevo, si nunca se arrepintió, si no se salvó, realmente quedó como una fuente que salta para muerte eterna. Porque eso es lo que pasa con todo ser humano que no tiene el Espíritu del Dios vivo. El Espíritu Santo de Dios, ese fue el propósito. El Señor dijo en capítulo 16 de San Juan. En ese capítulo dijo: yo me voy, pero voy a enviar a otro que es igual que yo. El Espíritu de verdad que los va a guiar a toda verdad. Él me va a glorificar a mí, dice, y muchas cosas que ustedes no pueden sobrellevar en este momento, cuando Él venga, van a poder ser capaces de aceptar cualquier verdad que venga de parte de Dios, que no cualquier ser humano vea a través de toda la historia. Y las personas que se han alejado de Dios, que se han ido en apostasía, lo que llama la palabra de Dios, que le han dado la espalda a Dios a través de todos los siglos, es porque no, fíjese, no es tanto por el pecado. Esto es lo más grave del asunto. Muchas personas que le han dado la espalda a Dios, no es tanto por el pecado, porque en el caso de Adán y Eva, vea cómo se rebelaron contra Dios. Pero Dios fue y los buscó. Él no los dijo, no los abandonó a su suerte. Y fue y habló con Adán y con Eva, y pues claro, les impuso sus respectivos castigos, por así decirlo, pero no los desechó. Porque Dios tiene que hacer justicia, pero no desecha realmente el Señor. Mientras uno esté dispuesto a arrepentirse, Dios no abandona a la persona. Así que las personas que han abandonado a Dios, no Dios a ellos a Dios, no ha sido porque Dios no les perdone, han sido porque no pueden soportar la palabra de Dios. Vean el capítulo también el capítulo de San Juan, capítulo 6, libro de San Juan, capítulo 6 y verso 66, 6:66 del libro de San Juan. Es donde habla de que después de que el Señor discute con aquellos judíos que les había dado de comer, y van y lo buscan para que les siga dando de comer, y Él les empieza a hablar del sermón de su sangre y su carne, que el que no coma su carne y beba su sangre no puede ser salvo. Ellos se escandalizaron y dijeron: ¿cómo no somos caníbales? Pero Él está hablando espiritualmente, y dice que muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? No podían soportar esas palabras que el Señor les hablaba y Él estaba hablando pues simbólicamente de lo que hoy en día llaman la Santa Cena, la Pascua, lo que sea.
y les dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y dice allí en el capítulo 6 y verso 66 que muchos de sus discípulos le dieron la espalda y ya no lo siguieron. Se fueron en apostasía. Ni siquiera fue porque en ese momento por algún pecado, fue porque no podían soportar su palabra. Y así a través de todas las edades. Desde Adán y Eva no pudieron soportar la palabra que el Señor les dijo, no coman de ese árbol. Desde la eternidad Satanás se rebeló porque no pudo soportar la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra que Dios le había dado a Satanás y a todos sus ángeles? Lo que le dijo cuando fue y lo tentó. Capítulo 4 del libro de San Mateo, del Evangelio de San Mateo. Cuando Satanás viene y le dice al Señor Jesucristo andando como un ser humano acá en la tierra, le dijo, si te arrodillas delante de mí y me adoras, te voy a dar todos estos reinos con su gloria, con todo lo que hay en ellos, porque a mí me los entregaron. En el libro de Lucas también está, capítulo 4, dice, porque a mí me los entregaron y yo a quien quiero se los doy. Y el Señor le responde y le dice, escrito está, tú bien sabes, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese mandamiento no era nuevo para Satanás, ni era nuevo cuando Dios se lo dio a Moisés allá en el Sinaí, cuando les dio la ley, no. Ese es un mandamiento eterno. Siempre desde que Dios quiso hacer a los ángeles, a los seres humanos, ya por naturaleza sabemos que solo al Señor debemos adorar, solo a Él debemos de servir y serle fieles. Ellos lo sabían. Esa es la palabra que Satanás no pudo sostener allá en la eternidad y se rebeló contra Dios. Y así podemos hablar todo el resto a través de toda la historia de todos aquellos que se han alejado de Dios o que no quieren venir a Cristo, es porque no pueden soportar la palabra de Dios. Porque hay algo allí entre toda la palabra, entre todo este libro que tenemos que es la Biblia, hay muchas cosas que sin el Espíritu del Dios vivo y sin determinación, sin tomar una decisión en serio, no la podemos aguantar y nos vamos a perder. Así como se perdió Caín, como se perdió Lucifer y todos sus ángeles, y así como se han perdido muchísimas otras personas, el hombre rico, el mismo Señor habló de su situación en el infierno. No podían cierta parte si el hombre rico pues seguramente era avaro y no quería dar de sus riquezas como lo hizo Zaqueo, que sí obedeció. Hay algo de la palabra de Dios que a todos los seres humanos y a ángeles no nos gusta. Y tenemos que tener determinación. No se trata necesariamente de que no nos guste, sino que tenemos que entender de que nos conviene obedecerle a Dios, por ahora por lo menos. Pero vea, estando en una situación perfecta, en un ambiente perfecto, Adán y Eva no quisieron obedecer esa palabra y acabaron mal. Satanás, siendo el sello de la perfección, no quiso obedecer ahí y acabó mal. O sea que también tiene que tener uno determinación. Uno puede vivir en el mismo cielo y si uno no quiere obedecer se va a rebelar. Claro, ya cuando Dios ya no permita más tentación, cuando venga la eternidad, donde Dios ya ponga todo en orden, ya no va a permitir más tentación. Pero en la eternidad pasada Satanás tenía que ser probado estando en el cielo y siendo el cielo de la perfección. Tenía que ser probado y falló. Adán y Eva estando en un ambiente perfecto tenían que ser probados y fallaron. Ahora Dios sabe que estamos en un ambiente que no es para nada perfecto, pues nos prueba, pero nos tiene paciencia y nos da la salida, así como a Caín, que le dijo, mira, pues no ofreciste el sacrificio que se requería, pero ve y arregla la situación. Tú tienes otra oportunidad, Caín, ve y arréglalo. Caín no quiso, se encaprichó, se enojó. Y esa mentalidad se pasó a muchos seres humanos hasta la fecha hoy en día. El que no niegan a Dios, son personas netamente religiosas, no niegan que Dios existe, pero no quieren servirle a Dios como Dios dice. Quieren ofrecerle a Dios lo que ellos quieren y eso es inaceptable. Ni entre nosotros los seres humanos toleramos eso. ¿Entiende? Entonces, vea, también usamos el Salmo 137, porque en el Salmo 137
habla el pueblo de Israel y habla de su deportación a Babilonia, la cautividad que están sufriendo en Babilonia, porque ellos fueron deportados y llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor allá unos 27 siglos atrás. Y fue por su rebelión, por su desobediencia, porque hubo parte de la palabra de Dios que no pudieron soportar. Entonces, ya estando en Babilonia, dice, junto a los ríos de Babilonia. Y los ríos de Babilonia, el agua que corría por allí era para regar agua natural, pero simbolizándolo espiritualmente, son ríos contaminados totalmente de basura moral y espiritual. Y cualquiera que esté cerca de esos ríos y al no conocer los ríos que el Señor Jesucristo ofrece, tiene que beber de los ríos de Babilonia, los cuales el diablo son sistemas realmente que inventó y estableció desde que la caída de Adán y Eva. Desde la caída de Adán y Eva, porque vea, él viene y los tienta y los hace que caigan en la tentación, pone a Dios como mentiroso y empieza a establecer sus mentiras, sus ríos de agua contaminada. Caín es una de sus víctimas y así a través de toda la historia. Antes del diluvio, el Señor, por eso dice en el capítulo 6 de Génesis que Dios tuvo que deshacerse de toda esa generación porque estaba totalmente contaminada, llena de violencia y de maldad. Solamente Noé y su familia se escapó. Y después de Génesis, vea lo que dice el escritor de Génesis. Dice, y hubo gigantes en la tierra en ese tiempo de Noé. Y también después del diluvio, hubo gigantes. Se cree que era una mezcla porque dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, que hubo una mezcla que no eran ya ni humanos ni ángeles, una raza totalmente trastornada, que solamente conocían, podían hacer mal. Y después del diluvio también, entonces es donde empieza otra vez Satanás a imponer su sistema y a trabajar su sistema. A través todo el tiempo anda buscando. Acuérdese que Eclesiastés capítulo 3, donde dice todo tiene su tiempo. Tiempo de robar, tiempo de matar, tiempo de amar, tiempo de odiar. Todo tiene su tiempo para que sean hechas las cosas aquí debajo de la tierra, debajo del sol. Y entonces así como Dios buscó a Abraham después del diluvio para seguir con su plan de salvación, así Satanás siempre anda buscando a ver quién cumple sus propósitos de él. Y en el capítulo, vea lo que dice entonces después del diluvio. Capítulo 10, vea lo que dice. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenas, Rifa y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quintim y Donadim. De estos son las costas de las naciones, se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rama, Sabteca, y los hijos de Rama, Seba y Dadán. Y Cus, vea lo que dice entonces, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra, y él fue un poderoso cazador delante del Señor, por lo tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor, y el comienzo de su reino fue Babel, Erecab, Calne, en la tierra de Sinar, y aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive. Entonces, vea, aquí está hablando después del diluvio de los descendientes de Noé. Y menciona los hijos de los tres hijos de Noé, de Cam, de Sem y de Jafet. Y de los hijos de Cam menciona ahí uno en específico, lo menciona y dice que sus cualidades morales, espirituales, porque acuérdese, según el estado moral y espiritual en que nos encontremos, así va a ser nuestro estilo de vida, así vamos a ser conocidos, incluso, vea, hasta así, según nuestro estilo de vida, según nuestro carácter, así son incluso los apodos o los sobrenombres que nos van a poner. Y entonces aquí menciona, dice que este Cus engendró a Nimrod. Primero no lo menciona en todos los hijos que engendra, sino que deja un espacio y después específicamente lo menciona. Y Cus engendró a Nimrod, y dice, ¿por qué? Porque dice que llegó a ser un poderoso cazador delante de Dios, y no era solamente un cazador, sino que era
un personaje especial y dice que era un poderoso cazador. Y esa palabra poderoso es la misma que se usa cuando antes del diluvio para los gigantes, que dice que eran hombres poderosos, que eran hombres valientes de renombre. Lo mismo se aplica lo mismo, se dice lo mismo de este Nimrod. Entonces se cree que era un gigante también todavía después del diluvio. O sea que parece que en los mismos genes de Noé y de su esposa ya traían esos genes de ser una raza mucho más alta de lo normal hasta donde hemos conocido. Hoy en día hay personas que miden hasta 7, 8 pies, pero en ese entonces parece que eran mucho más altos todavía estos gigantes, les denominaban gigantes y por lo tanto se creían superiores, era lógico. Pero total de que este Nimrod dice que era un cazador. No era nomás delante de Dios, porque todo está delante de Dios, todos los seres humanos, todo lo que pasa. Pero aquí lo que realmente quiere decir que era un cazador en la mera cara de Dios, como enfrentándose a Dios, retando a Dios, como no dándole ningún respeto a la presencia de Dios, porque acuérdese, acaban de atravesar el diluvio. Entonces todas estas personas conocen el diluvio y Noé, pues siendo descendientes de él, a todos seguramente les habló, miren, pasó el diluvio porque esa raza, esa generación se rebeló contra Dios, no hagamos lo mismo. Pero por eso el nombre Nimrod también significa rebelión. Así que no es necesariamente el nombre de este personaje, sino que más que nada era como un sobrenombre, como un apodo, rebelión. Y por eso específicamente lo menciona, dice que Cus engendró la rebelión, el espíritu de rebelión. Y todos sabemos que eso viene de Satanás. En otras palabras, Satanás vio en este personaje que allí podía empezar a trabajar otra vez, establecer su reino, su sistema de tinieblas. Y esta persona se prestaba para eso, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Y dice, por eso dice, y allí fue el comienzo de su reinado en la tierra de Sinar, donde fue, dice, y más abajo dice, que fue donde empezó la torre de Babel, que después Dios confundió las lenguas, dice que allí fue donde empezaron, y la torre de Babel era establecer un reino donde Nimrod pudiera él ser el rey, y a tenerlos a todos aquellos, como a toda la gente que construía la torre, como esclavos. No era solamente que construyeran nada, sino que como esclavos. Y eso de construir, acuérdese, viene de la mentalidad de Caín, quien solamente quería construir y rebelándose contra Dios constantemente. Así que todo comienza ya a establecer su reino de Babilonia, porque vamos a seguir estudiando de esto, que es muy importantísimo. Hasta nuestros días vamos a ver que la influencia de Babilonia sobre todos los seres humanos de una u otra forma. Y solamente aquel que acepte los ríos del Señor Jesucristo, que llevan vida y paz, son los que escapan. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.